empezar un poco antes. Entonces, yo espero que ustedes se encuentren muy bien el día de hoy y vamos a iniciar con esta clase. Como les había dicho, pues el día de hoy, pues íbamos a trabajar acerca de los ángulos, ¿verdad? Entonces, primero vamos a ver qué es un ángulo. Entonces, yo me imagino de que ustedes han de tener allí una idea de qué es un ángulo, porque a lo largo de este tiempo en primaria, pues ya los han de haber conocido, ¿verdad? A menos si no han utilizado un transportador para poder trazarlos, al menos ya tienen la idea de qué es. Bueno, entonces podemos decir que un ángulo es una figura formada por dos rayos, ¿sí? Por dos rayos con el mismo lado externo. Entonces ahora les voy a explicar por qué razón. Entonces, voy a trazar aquí un ángulo así al azar, sin utilizar, entonces. Tenemos. Recuerden de que este es un rayo. Entonces, ese rayo tiene un lado extremo, ¿verdad? Que es este. ¿Ves aquí? Es en donde inicia ese. Entonces, cuando a este rayo se le agrega otro más, ¿sí? Que inicia en el mismo punto que este, allí es en donde se forma un ángulo, ¿sí? Entonces, por eso el ángulo es una figura formada por dos rayos con el mismo lado extremo, porque ambos rayos inician en el mismo punto. Entonces, el hecho de que hayan dos rayos unidos, entonces eso nos va a decir de que ahí hay un ángulo. ¿Y cómo vamos a poder medir el ángulo? En este caso, pues lo vamos a hacer con el transportador, ¿verdad? Y lo que nos dice la medida es la abertura que hay entre esos dos rayos. Ahora, ¿cuáles son las partes de un ángulo? Vamos a decir que tiene un lado inicial, ¿sí? Que va a ser entonces el lado a partir del cual se comienzan a medir los grados, que es la unidad de medida que nosotros vamos a utilizar para el ángulo. Luego está el lado final, que entonces es el lado en donde termina la medición del ángulo. Y el punto que tiene ahí, en el cual decimos que ahí es en donde inician los dos rayos, se le llama vértice, ¿sí? Entonces, el punto en donde salen ambos rayos se llama vértice. ¿De qué forma se puede nombrar un rayo? Bueno, hay diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso vamos a decirle que, bueno, todo rayo pues tiene dos puntos. Supongamos de que entonces tenemos acá el ángulo así. A, por ejemplo, A, el punto F, el punto H, por ejemplo. Pues, ¿cómo puedo llamar a ese ángulo? Hay tres diferentes maneras. La primera es escribiendo propiamente el símbolo de un ángulo, que es, miren, es trazar como la figura de un ángulo y colocarle una curvita sobre él. Entonces eso ya me dice que me estoy refiriendo a un ángulo. Entonces ahora, ¿a qué ángulo? Utilizando las letras que forman los puntos, iniciando por el punto que está en el lado inicial. Miren, ¿qué letra es la que está en el lado inicial? H. H. Entonces debe de ir la letra que está en el lado inicial, la letra que va en el vértice, F, y la letra que está en el lado final, A. Entonces así. HFA. Es importante que siga ese orden. Lado inicial, vértice, lado final. Esa es la primera forma, ¿sí? La segunda forma también. El ángulo, pero en este caso, únicamente escribiendo la letra que está en el vértice. ¿Sí? Cuando escribimos únicamente, por ejemplo, el ángulo que está en F, se refiere entonces al vértice, que su vértice es este. Y hay otros ángulos, por ejemplo, que nos van a decir, por ejemplo, con letras minúsculas, ¿verdad? Digamos de que este es el ángulo, ¿qué les digo? B.
¿sí? Entonces allí es propiamente el nombre del ángulo, pero siempre inicia con el símbolo de ángulo, el ángulo B. Entonces, son tres diferentes formas en que vamos a poder nombrar un ángulo. Bueno, ahora, los ángulos definitivamente tienen una clasificación. Y esa clasificación es por sus medidas. Bueno, entonces vamos a iniciar. La primera que tenemos acá es vamos a decir, el ángulo nulo. El ángulo nulo es el que mide 0 grados, ¿sí? Luego está el ángulo agudo. El ángulo agudo es el que mide entre 1 grado y 89. Entre otras palabras, mide menos de 90. Esa es la condición, que mida menos de 90 grados. Luego tenemos el ángulo recto. El ángulo recto decimos de que es el que mide 90 grados. El ángulo que mide 90 grados exactos, ese es el ángulo recto. Luego tenemos el ángulo obtuso. Este mide más de 90 grados y menos de 180, ¿sí? De que es mayor a 90, pero es menor que 180. Ahora. Luego tenemos la clasificación del ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados y menos de 360. Y entonces propiamente el último es el ángulo completo. Hay diferentes formas de llamarlo. Hay algunos que llaman ángulo completo. También hay otra forma de llamarlo que es el ángulo perigonal, ¿sí? Y esta es la característica, es que mide 360 grados. Entonces, esas son las diferentes clasificaciones que vamos a tener de ángulos. Entonces, por favor, allí me indican ustedes cuando hayan terminado de copiar para entonces poder pasar a... calcular. Ya terminé, profe. Muy bien, muchas gracias. Yo, profe. Muy bien, entonces voy a continuar. Yo todavía estoy copiando, profe. Muy bien. Un minuto más y continúo, chicos, porque si no, no nos va a dar tiempo de llegar a cómo trazar los ángulos. Ya, profe. Muy bien. Voy a continuar, chicos. Ya no puedo seguir esperando más. Si alguien no pudo terminar de copiar, entonces voy a enviar las capturas al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ahí terminar de copiar en caso no hayan podido. Entonces voy a avanzar. Entonces, vamos a ver entonces cómo trazar un ángulo, ¿sí? ¿Cómo trazar un ángulo entonces? Bueno, para esto voy a escribir aquí algunos ángulos. Por ejemplo, vamos a trazar uno de
35 grados. Vamos a trazar uno de 172 grados. Vamos a trazar uno de 310 grados. Vamos a hacer 3 ángulos, ¿sí? Bueno, entonces, acá ustedes van a necesitar lo que yo ya les había solicitado. Su regla y su transportador. Primero vamos a utilizar la regla. Y con su regla, ¿sí? Se van a ayudar entonces para trazar. Primero vamos a trazar una línea recta horizontalmente. Entonces ahí ya trazamos una línea horizontalmente. Este es con el objetivo, chicos, de realizar una cruz, que entonces esta cruz es la que nos va a ayudar, chicos, a que tengamos una forma de referencia para trazar nuestro ángulo correctamente. Entonces miren, ahora coloqué ahí la regla verticalmente y tracé entonces allí ese. Bueno. Entonces ahí ya tengo la línea horizontal y la línea vertical, de tal manera que entonces ahí me quedó una cruz. Ahora voy a colocar mi transportador. Si ustedes tienen uno igual al que ustedes observan acá, que es la mitad, ¿verdad? Es un ángulo semicircular, se llama este tipo de transportador, ya que solamente tiene la mitad. Entonces, nosotros debemos de fijarnos en las siguientes características. El ángulo, en este caso el transportador, mide 180 grados. Nos vamos a fijar de que, miren, la marca de 0 grados esté junto con la de 180, alineada con la línea horizontal que nosotros trazamos. Y el 90 grados debe de estar alineado con la línea vertical. ¿Por qué debe de estar de esta manera? Porque entonces allí nos va a quedar trazado nuestro ángulo correctamente. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer acá, miren, es trazar nuestro lado inicial. Y el lado inicial va en el lado derecho, ¿sí? De esa línea horizontal que ya trazamos. Entonces, miren, este es nuestro lado inicial. Ahora vamos a medir nuestro ángulo. Entonces, primero vamos a medir este de 35 grados. Para ello, entonces, utilizamos ahí nuestro transportador, lo colocamos y vamos a contar hasta 35. Entonces, miren, vamos de 10 en 10. 10, 20, 30 y ahí a la mitad tenemos 35. Entonces, ahí hacemos una marca que entonces nos va a ayudar a poder trazar nuestro ángulo. Una vez ya hicimos la marca ahí en 35, entonces miren, ahí está mi marca. Entonces retiro mi transportador y ahora, utilizando la regla, ¿sí? Utilizando la regla, debo de unir ahí el centro hacia la marca que tracé, ¿sí? Del centro hacia la marca. Entonces, ahí está. Miren, entonces ahí ya uní del centro hacia la marca y ahora lo único que hace falta es colocarle también la flecheta, ¿sí? Ahí. Y para finalizar, le vamos a trazar una curvita en la parte interior, que entonces va a describir que ahí está nuestro ángulo. Miren, ahí está nuestro ángulo. Y le colocamos la medida que tiene. En este caso es de 35 grados. Bueno,
Y como en su hoja de trabajo, ustedes van a tener que clasificar a qué tipo de ángulo corresponde este, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de ángulo es? De acuerdo a la medida, como mide menos de 90 grados, entonces este es un ángulo Nulo. no, ángulo agudo. Agudo. ¿Sí? El ángulo agudo. Ese es un ángulo agudo porque mide menos de 90. El ángulo nulo es el que mide 0 grados. Bueno, entonces, ahí. Entonces, voy a realizar otro. Voy a subir acá un poco la pantalla. Y entonces voy a iniciar de nuevo. Miren, primero cruz. Yo en este caso, pues acá tengo la función de poder trazar la línea recta, entonces por eso quité la regla. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces ahí está la función de la regla que es trazar la línea recta. Entonces trazo la cruz y trazo de una vez el lado inicial. Siempre va a ir al lado derecho, ¿sí? Ese es mi lado inicial. Ahora, el siguiente ángulo es de 172 grados. Entonces voy a colocar mi transportador ahí, alineado, ¿verdad? Ya dije 0 y 180 la línea horizontal y 90 grados a la línea vertical. Entonces ahora me pide acá 172. Entonces vamos a ir de 10 en 10. Entonces vamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Y entonces ven de que ahí tiene unos pequeños puntitos, ¿verdad? Rayitas. Entonces ahí tomamos dos más. Entonces 171, 172. Entonces ahí hacemos nuestra marca, miren. Hago la marca ahí en ese punto. Retiro entonces mi transportador. Y ahora lo que debo de hacer es trazar, ¿sí? Unir del centro de allí de la cruz hacia esa marca que tracé. Le coloco la punta de flecha, allí está, y ahora la curva, ¿sí? Entonces, ahí miren, del lado inicial hacia el lado final. Y le coloco la medida que es 172 grados. Muy bien, allí está. Bueno, solamente ahí para confirmar. No sé si están entendiendo cómo hacerlo o tenemos alguna duda. Todo está bien, profe. Yo espero que sí todo esté bien. Imagino de que ahorita ya copiamos acá este primer ángulo, entonces lo voy a borrar. Y vean, ahora, este ángulo de 172 grados es un ángulo obtuso. ¿Sí? Es un ángulo obtuso porque es mayor de 90, pero menor que 180 grados. Y entonces ahora voy a trazar el ángulo de 310 grados. Entonces, primero voy a trazar mi cruz. Es lo primero que vamos a hacer para cualquier ángulo que hagamos. La cruz pues nos ayuda a poder posicionar nuestro transportador, ¿sí? Esa es la función que tiene nuestra cruz ahora. A posicionar nuestro transportador. Entonces, una vez hecha la cruz, voy a trazar mi lado inicial de una vez. Ya saben, al lado derecho. Ahí está. Y ahora coloco ahí mi transportador. Alineado 0 y 180 y el 90, ya de la forma que escribí. Ahora miren, se dan cuenta que mi transportador solamente tiene 180 grados. Entonces, esos 180 grados no me alcanzan
para poder graficar los 310 grados que me piden acá. Entonces, ¿cómo voy a hacer entonces para poder graficar esos 300 grados? Lo que voy a hacer es que a 310 le voy a restar los grados que tiene mi transportador, que tiene 180. En el caso de que ustedes tengan un transportador completo, o sea, uno circular, no hay necesidad de hacer esa resta, porque entonces ustedes solamente colocan su transportador y miden hasta 310 grados para poder marcar y allí trazan, ¿verdad? Yo sí tengo la redonda, profe. Ajá, entonces allí busca en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo buscas el 310 y allí haces tu marca, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen, así como el que está acá en pantalla, que solamente es la mitad, entonces sí hacemos esto. Entonces vamos a hacer ahí la resta, 310 menos 180. ¿Cuánto es? Esto es 130 grados. Entonces, miren, la idea entonces aquí es la siguiente. Eso significa entonces que yo ya comencé a medir ahí de mi lado inicial, pero aquí en mi transportador me topé ahí en esa línea izquierda en donde van 180. Ahora, entonces voy a colocar mi transportador, pero hacia abajo, ¿sí? Y a partir de la línea izquierda voy a medir los 130 grados que me quedaron aquí después de haber hecho la resta. Entonces voy ahí, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 130. Ahí hago la marca. Y ahora, 1 del centro hacia esa marca. Y completo, miren, ya había iniciado ahí la curvita, entonces ahora ya solamente la completo hasta llegar al lado final. Y le coloco ahí que este es de 310 grados. Y entonces digo que ahora Un ángulo este ángulo curvaco. Ángulo octavo. cóncavo. Es un ángulo cóncavo, ¿sí? Cóncavo. Allí está. Bueno, chicos, por cuestión de tiempo y porque nosotros acá tenemos una reunión, vamos a estar finalizando aquí el día de hoy. Entonces, voy a platicar yo con la coordinadora porque todavía nos hizo falta un tema que es el de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Voy a ver la posibilidad entonces de que pueda yo darle la clase el día lunes, ¿sí? Voy a ver ahí de qué manera. Ahora, si no, voy a grabar yo la clase y se las envío para que ustedes tengan ahí cómo calcular el ángulo complementario y el ángulo suplementario, que está relativamente fácil. Yo le digo que en un video de menos de 5 minutos ustedes ya lo habrán entendido. Es bastante sencillo. Bueno, Profe, entonces, ¿sí? ¿qué nos dio? ¿Qué ángulo nos